Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, nadie imaginaba que el conflicto se transformaría en una pesadilla de trincheras, barro y muerte sin sentido. Las potencias europeas habían declarado la guerra con entusiasmo, creyendo que el conflicto sería breve y glorioso. En cambio, se encontraron atrapadas en una guerra de desgaste que duraría más de 4 años y dejaría millones de muertos. En el frente occidental, donde se enfrentaban Alemania, Francia y Gran Bretaña, el terreno pronto se congeló en una línea de trincheras que se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza. Esta forma de guerra, conocida como guerra de trincheras, se convirtió en el símbolo del estancamiento brutal y la brutalidad sin sentido de la Gran Guerra. Las trincheras no eran simplemente zanjas cavadas al azar. Eran sistemas complejos de defensa, construidos con precisión militar. Una trinchera típica incluía una línea delantera, líneas de soporte y líneas de reserva. Había refugios, nidos de ametralladoras, puestos de mando y redes de alambre de púas. Los soldados vivían, luchaban y morían en estos angostos canales de tierra, enfrentando ratas, piojos, enfermedades y fuego constante de artillería. El origen de la guerra de trincheras no fue accidental. Fue una respuesta directa al poder destructivo de las armas modernas. El desarrollo de ametralladoras, rifles de largo alcance y artillería pesada hizo que las cargas frontales fueran suicidas. Durante las primeras semanas de la guerra, los ejércitos intentaron maniobras de flanqueo, tratando de rodear al enemigo. Pero el terreno, la falta de comunicación eficiente y la rapidez del fuego defensivo convirtieron estas tácticas en desastres sangrientos. Así, los comandantes ordenaron cavar trincheras para proteger a sus tropas, y lo que comenzó como una medida temporal se convirtió en una característica permanente del frente occidental. Los soldados en las trincheras vivían en condiciones espantosas. La lluvia convertía el suelo en barro espeso, el agua se acumulaba en el fondo de las zanjas y provocaba pie de trinchera, una condición dolorosa y peligrosa. Las ratas, atraídas por los cadáveres, alcanzaban tamaños enormes y mordían a los hombres dormidos. Los piojos eran omnipresentes y causaban picazón constante y fiebre. El hedor de los cuerpos en descomposición, el humo de las explosiones y la falta de higiene convertían cada día en una lucha por la supervivencia. Sin embargo, los soldados soportaban todo esto con una mezcla de resignación, humor negro y una fuerte camaradería. El combate en las trincheras era una pesadilla. Los ataques comenzaban con bombardeos de artillería, diseñados para destruir el alambre de púas y debilitar las defensas enemigas. Luego, los soldados subían por las escaleras de las trincheras y cruzaban la tierra de nadie, una franja mortal de terreno abierto expuesto al fuego enemigo. La tierra de nadie estaba llena de cráteres, cadáveres y obstáculos. Los ataques solían terminar en masacres, ya que los defensores, atrincherados y bien armados, podían barrer fácilmente a las tropas atacantes. A pesar de esto, los generales persistían en lanzar ofensivas tras ofensivas, esperando romper las líneas enemigas. Batallas como Verdún, el Somme y Passchendaele se convirtieron en sinónimo de carnicería inútil, donde miles morían por ganar unos pocos metros de terreno. La rutina diaria en las trincheras no era solo combate, la mayoría del tiempo se pasaba esperando, reparando estructuras, limpiando armas y escribiendo cartas. La tensión constante, el miedo a los ataques sorpresa y el sonido interminable de explosiones afectaban profundamente la salud mental de los soldados. El shell shock, o neurosis de guerra, se convirtió en una condición reconocida, aunque poco comprendida en la época. Muchos hombres que regresaban del frente lo hacían con traumas profundos, incapaces de reintegrarse a la vida civil. La guerra de trincheras también fue un laboratorio de innovación. A medida que los ejércitos se adaptaban al estancamiento, desarrollaban nuevas armas y tácticas. Se introdujeron lanzallamas, granadas, morteros y armas químicas como el gas mostaza. Este último causaba quemaduras, ceguera y muerte lenta y agonizante. Para contrarrestar estas amenazas, se diseñaron máscaras antigás y nuevos sistemas de comunicación. Los tanques hicieron su aparición en 1916, ofreciendo una forma de cruzar la tierra de nadie y resistir el fuego enemigo. Aunque al principio eran lentos y poco fiables, marcaron el inicio de una nueva era en la guerra mecanizada.
La aviación también ganó protagonismo, con aviones de reconocimiento, bombarderos y cazas que transformaron el campo de batalla en 3 dimensiones. Sin embargo, estas innovaciones no lograron romper el estancamiento rápidamente. Cada avance era respondido con una nueva defensa. La guerra se volvió una competencia constante entre ataque y contraataque. El barro, el clima y el agotamiento humano limitaban el éxito de cualquier ofensiva. Los generales, muchos de ellos formados en tácticas del siglo XIX, luchaban por adaptarse a la nueva realidad de la guerra moderna. Esta desconexión entre la planificación estratégica y las condiciones reales del campo de batalla contribuyó al prolongado sufrimiento de millones de hombres. La vida en las trincheras también transformó las relaciones sociales y culturales. Las barreras de clase se difuminaron cuando nobles y campesinos compartían el mismo barro. Surgió un lenguaje propio, con jerga de trinchera que capturaba la experiencia única del frente. La música, el arte y la literatura producidos durante y después de la guerra reflejaron una profunda transformación del espíritu humano. Se perdió la inocencia. La guerra ya no era una empresa noble, sino una maquinaria de muerte. Esta nueva visión influiría en generaciones de escritores, artistas y pensadores. Las cartas y diarios de los soldados revelan una mezcla de nostalgia, desesperación y amor por la vida. A pesar del horror, muchos encontraron belleza en pequeñas cosas: una carta de casa, un atardecer sobre el campo de batalla, una canción compartida en la noche. Estas humanidades perduraron incluso en el infierno de las trincheras. En el frente del este y en otras partes del mundo. La guerra tenía otras formas, más móviles y con diferentes dinámicas. Pero fue en el oeste, en las trincheras de Francia y Bélgica, donde la guerra alcanzó su forma más emblemática y desgarradora. Los cementerios, las ruinas y las cicatrices en la tierra todavía pueden verse hoy, recordándonos la escala del sufrimiento. La guerra de trincheras cambió la historia. Preparó el camino para revoluciones, colapsos imperiales y una nueva visión del mundo. Generaciones posteriores mirarían hacia ese barro sangriento y tratarían de entender cómo fue posible. Cómo el orgullo, el nacionalismo y la tecnología llevaron a una tragedia de tal magnitud. La Primera Guerra Mundial fue llamada la guerra para terminar todas las guerras. Pero como pronto descubriría el mundo, las lecciones del frente no siempre se aprendieron. La guerra de trincheras dejó cicatrices no solo en el paisaje, sino en la conciencia de la humanidad. Fue una advertencia, escrita en barro y sangre, de lo que sucede cuando el conflicto se convierte en una máquina que consume todo a su paso. Y aunque han pasado más de 100 años, las voces de esos hombres aún resuenan, susurrando desde las zanjas sobre el precio de la guerra y el valor de la paz. La música, el arte y la literatura producidos durante y después de la guerra reflejaron una profunda transformación del espíritu humano. Se perdió la inocencia. La guerra ya no era una empresa noble, sino una maquinaria de muerte. Esta nueva visión influiría en generaciones de escritores, artistas y pensadores. Las cartas y diarios de los soldados revelan una mezcla de nostalgia, desesperación y amor por la vida. A pesar del horror, muchos encontraron belleza en pequeñas cosas: una carta de casa, un atardecer sobre el campo de batalla, una canción compartida en la noche. Estas humanidades perduraron incluso en el infierno de las trincheras. En el frente del este y en otras partes del mundo. La guerra tenía otras formas, más móviles y con diferentes dinámicas. Pero fue en el oeste, en las trincheras de Francia y Bélgica, donde la guerra alcanzó su forma más emblemática y desgarradora. Los cementerios, las ruinas y las cicatrices en la tierra todavía pueden verse hoy, recordándonos la escala del sufrimiento. La guerra de trincheras cambió la historia. Preparó el camino para revoluciones, colapsos imperiales y una nueva visión del mundo. Generaciones posteriores mirarían hacia ese barro sangriento y tratarían de entender cómo fue posible. Cómo el orgullo, el nacionalismo y la tecnología llevaron a una tragedia de tal magnitud. La Primera Guerra Mundial fue llamada la guerra para terminar todas las guerras. Pero como pronto descubriría el mundo, las lecciones del frente no siempre se aprendieron. La guerra de trincheras dejó cicatrices no solo en el paisaje, sino en la conciencia de la humanidad. Fue una advertencia,
escrita en barro y sangre, de lo que sucede cuando el conflicto se convierte en una máquina que consume todo a su paso. Y aunque han pasado más de 100 años, las voces de esos hombres aún resuenan, susurrando desde la zanja sobre el precio de la guerra y el valor de la paz. A medida que la guerra se prolongaba, la desesperación se extendía tanto en el frente como en casa. En los países combatientes, las familias recibían telegramas que notificaban la muerte de sus seres queridos con una frialdad impersonal. En las trincheras, los soldados comenzaban a cuestionar el sentido del conflicto. Muchos ya no creían en las causas por las que fueron enviados a luchar. Se aferraban a la esperanza de sobrevivir, no a una victoria nacional. Las historias de heroísmo individual eran reales, pero lo eran también los actos de insubordinación, las deserciones y los fusilamientos por cobardía. La brutalidad no venía solo del enemigo, sino también de los propios mandos. El miedo a morir era igual al miedo a fallar ante el sistema militar que exigía obediencia absoluta. Esta tensión constante convirtió las trincheras en lugares no solo de guerra física, sino de guerra psicológica. Algunos soldados escribían poesía o relatos en sus momentos de calma. Muchos de estos textos, descubiertos años después, ofrecen una visión íntima del trauma emocional vivido. La creatividad se convirtió en una forma de resistencia interna. En medio de la destrucción, el espíritu humano luchaba por no desaparecer. Los mandos militares empezaron a implementar nuevas estrategias para romper el estancamiento. Una de ellas fue el uso masivo del gas venenoso. El primer ataque exitoso con gas cloro fue realizado por los alemanes en Ypres en 1915. La visión de una nube verdosa descendiendo lentamente hacia las líneas enemigas, seguida de gritos de asfixia, marcó un antes y un después. Pronto, todas las potencias comenzaron a utilizar gases más sofisticados como el fosgeno o el gas mostaza, que no solo mataban, sino que también causaban heridas horribles e irreversibles. Los soldados vivían con el terror constante de un ataque químico. Las máscaras antigás, aunque útiles, no siempre funcionaban. A veces, la advertencia llegaba tarde o el gas era demasiado denso. El pánico se apoderaba de los hombres, y no era raro que murieran más por asfixia inducida por el miedo que por el gas en sí. Este tipo de guerra química dejó huellas no solo físicas, sino morales. El uso de armas que mutilaban sin matar, que cegaban y desfiguraban, hizo que muchos comenzaran a cuestionar los límites de la humanidad en la guerra. Donde terminaba la estrategia y comenzaba la crueldad sin sentido, uno de los momentos más impactantes de la guerra de trincheras fue la llamada Tregua de Navidad de 1914. En varios sectores del frente, los soldados de ambos bandos salieron de sus trincheras, compartieron cigarrillos, cantaron villancicos y jugaron partidos de fútbol improvisados. Fue un momento breve pero profundamente humano, en el que enemigos se vieron como iguales, no como objetivos. Esta tregua no fue autorizada por los altos mandos, y en años posteriores se prohibió tajantemente cualquier intento similar. Aún así, mostró que incluso en el corazón de la guerra, la compasión y la fraternidad podían abrirse paso. Muchos de los que participaron en esa tregua fueron posteriormente enviados a ofensivas donde morirían. La guerra no permitía debilidades. Sin embargo, la memoria de aquel momento quedó grabada como una prueba de que la humanidad puede resistir incluso en medio de la barbarie. Con el paso del tiempo, las trincheras también se transformaron tecnológicamente. Se mejoraron los sistemas de drenaje, se instalaron líneas telefónicas, se usaron reflectores y se introdujeron sistemas más sofisticados para lanzar granadas o disparar sin exponerse. La artillería se convirtió en la reina del campo de batalla. La mayoría de las bajas no eran causadas por disparos individuales, sino por bombardeos constantes. Las explosiones removían la tierra, enterraban vivos a los hombres y destrozaban cuerpos. El sonido era ensordecedor, y muchos soldados quedaban con traumas auditivos permanentes. A veces, después de días enteros bajo fuego de artillería, las unidades quedaban tan desorientadas que ni siquiera sabían en qué dirección estaban las líneas enemigas. El caos reinaba. Cada avance era una odisea de obstáculos, cada retirada una carrera contra la muerte. La comunicación era difícil, las órdenes se perdían, y los oficiales debían tomar decisiones en segundos, muchas veces equivocadas.
Todo esto alimentaba un ciclo interminable de sufrimiento y sacrificio. El impacto de la guerra de trincheras no se limitó al frente. Cambió el curso de la política mundial. En Rusia, la guerra fue el catalizador de la revolución bolchevique. El descontento por la guerra, el hambre y la represión impulsó la caída del zarismo. En otros países, la presión social creció, los movimientos pacifistas comenzaron a ganar terreno y la propaganda se convirtió en una herramienta fundamental para mantener el apoyo público. Los gobiernos necesitaban justificar el sacrificio. Pintaban al enemigo como monstruoso, a sus propios soldados como héroes. La prensa y el cine jugaron un papel clave en la creación de una narrativa épica que enmascaraba el horror real de las trincheras. Sin embargo, con el tiempo, las mentiras comenzaron a desmoronarse. Los soldados que volvían del frente no eran los mismos. Muchos no hablaban de lo que habían visto. Otros, rotos por dentro, vivían en silencio. La guerra había cambiado al mundo, pero también había destrozado a una generación. Cuando finalmente terminó la guerra en 1918, con el armisticio firmado el 11 de noviembre, el frente occidental seguía cubierto de trincheras, cráteres y cuerpos sin enterrar. El paisaje estaba devastado. Las aldeas habían desaparecido, los árboles estaban carbonizados y el suelo estaba tan contaminado con restos de metralla, gas y cadáveres que no pudo ser cultivado por años. Millones habían muerto. Millones más estaban heridos física y psicológicamente. Las trincheras, que en algún momento se consideraron una solución defensiva, se habían convertido en tumbas abiertas. La memoria de la guerra de trincheras perduró. Se construyeron monumentos, se escribieron novelas, se rodaron películas. Los veteranos se convirtieron en símbolos de una época, pero también en advertencias vivas. El mundo juró no repetir esa locura. Y sin embargo, poco más de 2 décadas después, una nueva guerra mundial estallaría. La Primera Guerra Mundial no fue la guerra para terminar todas las guerras. Fue, más bien, el inicio de un siglo marcado por el conflicto a gran escala. Hoy en día, las trincheras permanecen como cicatrices en la tierra y en la historia. Algunos campos de batalla se han preservado como sitios de memoria. En Francia y Bélgica, se pueden caminar por antiguos senderos, ver los restos de trincheras, leer los nombres de los caídos en monumentos interminables. La historia sigue viva en esos lugares. Las historias personales, rescatadas de cartas, diarios y testimonios, siguen conmoviéndonos. Nos recuerdan que detrás de cada uniforme había una persona con miedos, esperanzas y sueños. La guerra de trincheras no fue solo una estrategia militar. Fue una experiencia humana límite. Y por eso, más allá de la historia bélica, se estudia y se recuerda como una advertencia. Para que no se repita. Para que la memoria de los que vivieron y murieron en esas zanjas no se pierda en el tiempo.